Hola a todos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, listos para una nueva exploración. Hoy vamos a meternos en un tema denso pero crucial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS, sí. Que se oye hablar mucho, pero a veces... Exacto, a veces se quedan un poco abstractos. Nos vamos a centrar en los que tienen, digamos, un vínculo más fuerte con el medio ambiente. Vale. Nuestra guía va a ser el manual del curso SEAG 16 y vamos a ver qué nos cuenta sobre los ODS 8, 11, 12. Ujú. Y luego el 13, 14 y 15. Crecimiento, ciudades, consumo, clima, océanos y tierra. Casi nada. Menudo menú. La idea no es solo hacer una lista, claro, sino intentar entender cómo se conectan entre ellos. Y que podemos sacar en claro qué acciones se proponen o son necesarias. Porque tocan todo, ¿eh? Desde la economía hasta cómo vivimos en las ciudades, lo que compramos Ujú. El cambio climático que está en todo. y la protección de la vida, tanto en el mar como en la tierra. Parece un lío, pero bueno, vamos a intentar desenredarlo un poco. A ver qué sale. Venga, pues empezamos por el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. Suena muy a economía pura y dura, ¿no? A primera vista sí, pero el manual enseguida matiza. No es solo crecer por crecer. Claro, habla de crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible. 3 palabras clave. ¿Qué implican realmente? Pues a ver, sostenible es la clave ambiental. Que ese crecimiento no destruya los recursos naturales, que sea eficiente. Desacoplar crecimiento de impacto, que se dice ahora. Exacto. Y luego inclusivo significa que los beneficios de ese crecimiento lleguen a todos, que no se queden solo unos pocos. Con empleo de calidad, trabajo decente. Eso es. Piensa en España, por ejemplo, después de la crisis de 2008. Hubo crecimiento, sí, pero ¿qué tipo de empleo se creó? Ya. Mucha precariedad, temporalidad. Pues eso, el ODS 8 busca evitar eso. Y también, muy importante, impulsar la transición a una economía más verde, Que el crecimiento venga de sectores como las renovables, por ejemplo. por ejemplo. O de la economía circular. Se trata de crecer mejor, no solo más. Entiendo. El manual menciona indicadores como el PIB per cápita, claro, pero también el paro, sobre todo el juvenil. Sí, el 8.1.1 es el PIB, el 8.5.2 el desempleo general, el 8.6.1 el juvenil, que en España es un drama. Pero insistes en que las cifras macro a veces engañan. Un PIB alto no significa que todo vaya bien. Para nada. Por eso el manual también habla de mirar la calidad del empleo, si es formal o informal, eso es el 8.3.1, o la eficiencia en el uso de recursos, el 8.4.2. Y la pandemia, ¿no? Que nos enseñó lo frágiles que podemos ser. Totalmente. Puso de manifiesto la necesidad de economías más diversificadas. Aquí en España, depender tanto del turismo o la construcción, pues tiene sus riesgos. Claro. Por eso el ODS 8 también impulsa la innovación, el apoyo a las pymes, Meta 8.3, buscar otros motores. Muy interesante. Y esto conecta perfectamente con el siguiente, el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. Claro, porque las ciudades son los grandes centros de actividad económica y de consumo. Y donde vive ya más de la mitad de la gente del mundo. Sí, y subiendo. Se espera que para 2050 sea casi el 70%. Una barbaridad. Entonces, hacerlas sostenibles es fundamental. El objetivo dice inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Son muchos adjetivos. Sí, es muy ambicioso. El manual lo desgrana bien. Inclusivas tiene que ver con el acceso. ¿Acceso a qué? A vivienda digna, por ejemplo. Que no haya gente viviendo en condiciones precarias. El indicador 11.1.1 mide eso. O acceso a transporte público 11.21 que sea asequible y funcione bien. Como los planes de movilidad de Madrid o Barcelona, con las zonas de bajas emisiones y tal. Eso intenta ir por ahí, sí. También acceso a espacios públicos seguros y verdes, 11.7.1. Luego sostenibles, pues ahí entra la eficiencia energética de los edificios, las renovables en la ciudad, la gestión de residuos. Que es un problemón en las ciudades grandes. Enorme. Y la calidad del aire, 11.62, midiendo las partículas PM2.5 y PM10, un tema de salud pública de primer orden. Y es dicho también resilientes. ¿Eso qué es? Resiliencia es la capacidad de aguantar el tirón y recuperarse. ¿Aguantar qué? Desastres, funcionando mínimamente. Entiendo. Y por último, seguras.
Que la gente se sienta segura en su entorno urbano. Hay iniciativas específicas para esto. Vaya, un montón de frentes abiertos para las ciudades. El manual cita ejemplos como Copenhague o Singapur. Sí, como referentes, aunque cada ciudad es un mundo, claro. Pero la idea es integrar todo esto en la planificación urbana. El indicador 11.3.2 mide la participación ciudadana en esto. Y esa planificación, la gestión de residuos, el consumo de energía en edificios, nos lleva directos al ODS 12. Producción y consumo responsables. Para mí, este es un ODS bisagra. Conecta casi todo, ¿Por qué? porque toca la raíz de muchos problemas ambientales. Cómo producimos las cosas y cómo las consumimos. La idea central es hacer más y mejor con menos. O sea, eficiencia máxima y mínimo impacto. Exacto. Pasar a una economía mucho más circular, que los residuos de unos sean los recursos de otros. El manual da ejemplos concretos, ¿no? Metas como reducir el desperdicio de alimentos. Sí, reducirlo a la mitad. Meta 12.3.1. Gestionar bien los químicos y los desechos peligrosos. 12.4.2. Reducir la basura en general. Prevenir, reutilizar, reciclar. 12.5.1. Son metas muy ambiciosas. ¿Y quién tiene que hacer esto? ¿Las empresas? ¿Nosotros? Todos. Las empresas, claro, adoptando prácticas sostenibles, informando sobre ellas. Meta 12.6.1. Los gobiernos promoviendo compras públicas sostenibles. 12.7.1. Y políticas que lo incentiven. ¿Y la gente, supongo, cambiando hábitos de consumo? Fundamental. Por eso, la meta 12.8.1 habla de asegurar que la gente tenga información y conocimientos para un estilo de vida sostenible, que sepamos lo que compramos. El manual menciona ejemplos como IKEA, Patagonia, Inditex. ¿Son gotas en el océano o marcan tendencia? Hombre, son importantes porque demuestran que se puede. IKEA con la circularidad, Patagonia reparando, Inditex usando materiales reciclados o más sostenibles. Pero el manual es claro, esto necesita un cambio de sistema. ¿No vale con unas pocas empresas modélicas? No. Tiene que cambiar el diseño de los productos, la logística, la legislación. En España, por ejemplo, está la Estrategia de Economía Circular 2030, que intenta marcar ese camino, pero falta mucho por hacer. Y todo esto, claro, impacta directamente en el clima, lo que nos lleva al ODS 13, Acción por el Clima. El urgente y de amplio interés, como dice el manual. Aquí no hay tiempo que perder. La conexión con el ODS 12 es obvia. Si producimos y consumimos mejor, emitimos menos. Exacto. El ODS 13 tiene como dos patas principales. La mitigación, Que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los GI, el indicador 13.2.2 los mide. eso es. Cambiar a renovables, mejorar la eficiencia, proteger los bosques que absorben CO2. Frenar el problema en origen, Y la otra pata es la adaptación. que es prepararnos para lo que ya no podemos evitar. Los impactos del cambio climático ya están aquí. Más olas de calor, sequías más largas, inundaciones. O sea, hacernos más resistentes, más resilientes, como decíamos de las ciudades. Justo. Fortalecer esa capacidad de adaptación. Metas 13.1.1, 13.1.3. Y el ODS 13 también habla de otras cosas importantes. ¿Cómo qué? Pues la financiación, que los países ricos cumplan sus compromisos de ayudar a los más vulnerables. La educación y la sensibilización, que la gente entienda qué pasa y que todo esto se integre en las políticas nacionales. Que no sea una cosa aparte, sino transversal. Exacto. Que cualquier plan de infraestructuras, de agricultura, de lo que sea, tenga en cuenta el clima. Vale. Y del clima global nos vamos a algo más concreto, pero igual de global. El agua. El ODS 14. Vida submarina. Nuestros océanos, que cubren más del 70% del planeta y regulan el clima, pero les estamos dando una caña tremenda. ¿Cuáles son las principales amenazas que destaca el manual? Varias y muy serias. La contaminación es una, brutal. Plásticos, claro, pero también nutrientes de la agricultura o aguas residuales que provocan las zonas muertas. Zonas sin oxígeno. Eso es. Luego, la sobrepesca y la pesca ilegal. La meta 14.4.1 busca regular esto. Estamos vaciando los mares. Se habla de que muchas poblaciones de peces están al límite o sobreexplotadas. Muchísimas. Y además destruimos sus casas. Los corales, los manglares. La meta 14.2.1 quiere protegerlos.
Y encima, la acidificación. ¿Eso qué es exactamente? Es que el océano absorbe mucho del CO2 que emitimos, y eso cambia su química, lo vuelve más ácido. Lo mide el 14.3.1. Y eso dificulta que muchos organismos, como los corales o los moluscos, formen sus conchas o esqueletos. Jolín, el panorama es preocupante. ¿Y qué soluciones propone el ODS 14? Pues actuar en varios frentes. Reducir la contaminación que llega desde tierra, 14.1.1. Gestionar la pesca de forma científica y sostenible. Y acabar con las subvenciones prejudiciales, 14.6.1. Las que animan a pescar más de la cuenta. Esas. También conservar zonas marinas importantes, creando áreas protegidas. La meta 14.51 pedía un 10% para 2020. Y fundamental, investigar más para entender mejor los océanos, 14.A1. Y se está avanzando. Porque la meta del 10% creo que no se cumplió globalmente. Se avanza pero despacio. Es complicado, hay muchos intereses. Pero el manual insiste en que no hacer nada sería mucho peor. Lógico. Y de los océanos saltamos a tierra firme. El ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. Que es proteger nuestros bosques, montañas, suelos y la increíble biodiversidad que albergan. El manual pone mucho el foco en los bosques, ¿verdad? Muchísimo, porque son el hogar de más del 80% de las especies terrestres y porque son vitales para regular el clima. La deforestación y que los bosques se degraden son problemas enormes. La meta 15.1.1 mide la superficie forestal y la 15.2.1 busca la gestión sostenible. Exacto. Pero no solo son los bosques, también la lucha contra la desertificación, 15.3.1, que en España nos toca muy de cerca. Por desgracia, sí. Muchas zonas en riesgo. Y restaurar las tierras que ya están degradadas. También proteger las montañas, 15.4. Detener la pérdida de biodiversidad en general. La meta 15.5.1 usa el índice de la lista roja para ver cómo están las especies. Vaya. Y la caza furtiva, el tráfico de animales. También, las metas 15.7.1 y 15.C1 van de eso, y de luchar contra las especies invasoras, 15.8.1, que son un problemón para las especies autóctonas. Es que es un objetivo enorme también. ¿Y cómo se compagina esto con que la gente necesita vivir, cultivar, construir? Esa es la pregunta del millón. Y la idea central del desarrollo sostenible. El ODS 15 habla de integrar el valor de los ecosistemas en la planificación, 15.9.1. No es poner una valla y olvidarse, es buscar maneras de usar los recursos de forma sostenible. Gestión forestal sostenible, agricultura que no degrade el suelo. Eso es, buscar la coexistencia. Se miden cosas como la proporción de áreas importantes para la biodiversidad que están protegidas, 15.1.2, 15.4.1, pero el reto es gestionar bien todo el territorio. Entendido. Bueno, hemos repasado los ODS uno por uno, y el manual acaba con una síntesis, ¿no? Para conectar todo. Sí, la unidad 6 intenta atar cabos. Vuelve a recalcar la importancia del ODS 12, el de consumo y producción, como un eje clave que influye en todos los demás. ¿Y los ejemplos de empresas como IKEA, Inditex? Sí, lo recuerda. Y también insiste en que para tener ciudades sostenibles, ODS 11, hace falta mucha colaboración. ¿Entre administraciones, empresas, ciudadanos? Exacto. Menciona casos como Copenhague o Medellín en otro contexto, Singapur, que muestran que se pueden hacer cosas interesantes, aunque siempre hay retos. La financiación, que la gente acepte los cambios. Y la tecnología y la educación como herramientas clave, supongo. Fundamental. Y reitera la urgencia del clima, ODS 13, diferenciando bien mitigación y adaptación. Y también conecta con los ecosistemas terrestres y marinos, 14 y 15. Claro. Y aquí intenta dar un poco de ánimo, ¿no? Mencionando casos de éxito. ¿Cómo cuáles? Pues la reforestación en Costa Rica, que es un ejemplo mundial, o cómo en Nepal las comunidades locales gestionan sus bosques, o las reservas marinas en la Gran Barrera de Coral, aunque ahora esté sufriendo mucho, o pesca sostenible en Chiloé, en Chile. Pequeñas historias que muestran que se puede. Eso, y también cómo la tecnología ayuda. Drones para vigilar bosques, satélites contra la pesca ilegal. El mensaje final es ese. Los retos son enormes, sistémicos, pero cada acción cuenta, la individual y la colectiva. Todo suma. Pues sí, ha sido un recorrido intenso pero muy útil, creo yo.
Ver todos estos ODS ambientales juntos, gracias al manual SEAG 16, ayuda a entender la magnitud del desafío, Ujú. pero también las interconexiones, Exacto. que no son temas separados. El crecimiento económico afecta a las ciudades, ambos al consumo, este al clima, y todo depende de la salud de los océanos y la tierra. Está todo ligado. Totalmente. Comprenderlo es el primer paso, como decías, pero luego hay que actuar. Ahí está la clave. Y eso nos deja pensando, ¿no? Ante esta red tan compleja de problemas interconectados que hemos visto, si tuviéramos que buscar una palanca, una sola acción personal del día a día que pudiera tener como el mayor efecto dominó positivo, que ayudara en varios de estos ODS a la vez, ¿cuál podría hacer? Buena pregunta. Da para pensar, desde luego. Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a ti.